La primera vez La primera vez del futbolista Renny Vega, quien fue parte de esa oncena que jugó en la Copa América 2007 y en 2011, cuando la Vinotinto ocupó el cuarto lugar en ese torneo. ¿Cómo fue esa primera vez, Renny, estando en la Vinotinto? ¿Era un sueño? ¿Cómo te sentías en aquel momento? ¿Qué edad tenías? Hola, buen día, ¿cómo están? Chévere, muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por la invitación y sí, bueno, contento de esos lindos recuerdos del fútbol hace muchos años y bueno, ahora disfrutando otro rol en mi vida como es el pádel y bueno, aquí tratando de pasar un día agradable con ustedes, con sus preguntas y bueno, tratando de conocer un poquito más de mi vida. ¿Cómo llegas a la Vinotinto? No, bueno, yo llegué en el año 99, o sea, en la selección de mayor, pero normalmente llegué en el año 95, un suramericano sub-17 que hubo en Perú, y bueno, y fue mi crecimiento como futbolista profesional. Y fue justamente ese momento en el que la Vinotinto fue avanzando hasta, como decía en la presentación, en 2011, tener esa excelente presentación en la Copa América 2011, cuando no se logra ese tercer lugar, pero se llega cerca. ¿Cuál quizás fue ese primer acercamiento que tuviste en el fútbol desde pequeño? No, bueno, de verdad que ha sido lo que nos ha marcado a todos los venezolanos, a los futbolistas que tuvimos en ese momento en el 2011, creo que fue una de las mejores hazañas de nuestro fútbol a nivel de selección. Y bueno, es algo que quedó en la historia, todavía mucha gente recuerda muchas cosas importantes sobre esa Copa América, tanto la asistencia mía contra Paraguay, y bueno, es algo que me marcó a mí y nos ha marcado a todos los venezolanos. Te preguntaba cómo comienzas en esta disciplina, en el fútbol de pequeño. ¿En algún No, momento llegó un balón a tu casa o jugabas en la calle? ¿Cómo era eso cuando estabas más pequeño? No, bueno, mucha gente no conoce, mi papá fue futbolista, Vicente Vega, por muchos años en la selección, y bueno, a través de eso, creo que vienen los genes de mi padre, comencé desde los 6 años en la Universidad Central de Venezuela en Maracay. Era Renny Vega, se cayó la llamada nuevamente con el futbolista de la Vinotinto. Ahora, como dice él mismo, está jugando pádel y hemos visto algunas publicaciones que hace en su cuenta en Instagram, pero hay que recordar que comenzó en la Vinotinto en el año 99, antes estuvo en la sub-17 en el año 95, como él mismo dice, tienen el ADN el fútbol porque su papá jugaba este deporte. Pero te preguntaba cuando se cayó la llamada, exactamente, comienzas porque tu papá juega fútbol, pero ¿cómo es tu acercamiento con esa disciplina? ¿Tu papá te ponía desde pequeño o eras tú el interesado? No, mi papá, bueno, como te digo, soy uno de los genes de mi padre, mi papá me llevaba a jugar desde los 6 años a la Universidad Central de Venezuela allí en Maracay, y bueno, y fue todo mi inicio como futbolista. Después, bueno, a los 15 años me voy a San Cristóbal, a un equipo se llamaba, Nacional Táchira, y ahí, bueno, ahí inició todo mi proceso en el 97 como profesional. Luego en el 99 me voy a Italia, regreso a Venezuela, voy a Turquía 2 años, tuve un año en Chile, un año en Portugal, y bueno, terminé mi carrera en el año 2017 con el Zulia Fútbol Club. Y bueno, fue una trayectoria de 20 años de carrera, 13 años en la selección de mayor. Y bueno, ya creo que disfruté bastante, muchísimo, y es algo que siempre lo llevo en mi corazón. Son recuerdos importantes sobre toda mi carrera, y hoy en día, bueno, lo comparto con amigos, gente que me pregunta en la calle, y bueno, ya todos saben que tengo hoy en día otro rol como deportista. Renny, ¿recuerdas el primer penal que te tocó proteger el arco? Sí, de pequeño sí me acuerdo, pero y obviamente cuando debuté en profesional. Son cosas que siempre las voy a recordar en mi vida, porque bueno, cuando fue la primera vez, y tanto de la primera vez como la última vez, nunca se me va a olvidar. Siempre se dice que es 50 y 50, pero alguien que está en el terreno, alguien que juega fútbol desde los 6 años y ocupa ese lugar, el proteger la portería, ¿cree que es 50 y 50 o no es tan así? No, 90 días, digo yo. ¿A favor de quién son los 90? No, a favor del otro. Del resto de los jugadores. Acuérdate que la posición de nosotros, el arquero, es la posición más difícil que hay en el fútbol. Puedes tener 89 minutos bien y en un minuto te hacen el gol, ya bueno, ya eres el culpable. Un poco no es fácil esa posición, por eso que a muchos que me preguntan qué tal la posición de arquero, y es una posición muy complicada, porque todos sabemos que el fútbol es de goles, y entonces los que estamos ahí estamos
para tapar los goles, y a veces podemos tener, como te dije anteriormente, 89 minutos de partido excelente, y en un minuto un error te cuesta todo. Y en esos errores que te cuestan todo, ¿has sentido que uno en particular te pesó durante años? Sí, sí, obviamente, todos saben cuando un error que yo tuve en Bolivia con la eliminatoria, me costó la salida de la selección, y bueno, son cosas que pasan en el fútbol, o sea, nunca te quieres equivocar, y bueno, me pasó a mí, lo asumí con mucha responsabilidad, me costó luego levantarme un tiempo, pero bueno, me levanté, pude seguir con la cabeza en alto, y bueno, son cosas que uno aprende, que aprendí, mejor dicho, en el fútbol. Que por cierto, Reni Vega, nuestro invitado hoy a primera vez, exfutbolista de la Vinotinto, hoy está jugando pádel y ahí se desempeña muy bien. Reni, uno siempre recuerda en el año 94, cuando Roberto Baggio erra ese penal, y Roberto Baggio era la gran estrella de Italia, y bueno, gana el Mundial Brasil. Y uno se pregunta, bueno, ¿cuánto de peso habrá tenido ese hombre por haber desperdiciado esa oportunidad? En tu caso, cuando no puedes parar lo que viene justamente como con la fuerza que viene esa patada. ¿Cuánto trabajo psicológico tiene un portero cuando por su responsabilidad, por su error, una pelota que quizás iba para afuera, bueno, entra? No, ya eso es, bueno, a principio es complicado, porque bueno, ya a medida que pasan los años ya tú vas manejando eso psicológicamente, ya vas entendiendo cómo es el rol, de dónde está, del puesto que te toca. Entonces ya, bueno, o sea, ya después de los años que han pasado ya tenía mucha experiencia. Al principio me costaba porque, bueno, era normal, estaba empezando, me hacían un gol, me molestaba, psicológicamente me iba para mi casa todo molesto, pero ya después que pasaron 10 años en mi carrera, ya psicológicamente manejaba con mucha tranquilidad. Ya mientras más grande, más lo sabes trabajar. Sí, El, exacto. el retiro, Reni, ¿cómo lo asume una persona que ha vivido como tú desde los 6 años dedicado a a este deporte? Perdón, ¿es un duelo? ¿Es qué? No, bueno, a veces no es duelo, es cansancio, te desanima o no, por parte extrafutbolística más que futbolística. Entonces, bueno, nada, a mí me tocó, no tuve la oportunidad de retirarme como yo quise o tener un buen retiro a nivel de club o de selección, y bueno, nada, lo tomé con mucha tranquilidad, pasó en ese momento. Entré en otra etapa de mi vida, que es el pádel, donde me cambió todo y olvidé todo lo de mi retiro. Pero siempre lo llevo en mi recuerdo el fútbol, y en todas partes de mi vida todo el mundo me reconoce por el fútbol. Pero hoy tengo una tranquilidad, una felicidad que es otro deporte en lo cual es lo que me mantengo y lo que me da cierta felicidad. ¿Qué has encontrado en el pádel? Ven, en el pádel he conseguido emociones, he conseguido amistades, he conseguido seguir trabajando como deportista y compitiendo, que es lo que me gusta. ¿Y qué tal ha sido ese cambio quizás de un campo de fútbol a un campo de pádel? Sí, es difícil porque, bueno, es muy raro que me hayan visto. Yo lo máximo que he jugado y siempre he sido aficionado es la raqueta de playa. Entonces, bueno, conocí locos amigos donde trabajo actualmente, jugaban pádel, me metieron en torneo de tercera, luego fui a primera a jugar de primera, en lo cual he jugado 5 finales y he ganado 2. Y entonces, bueno, ya hoy el pádel ha crecido en Venezuela, ahí han venido muchos jugadores importantes, tenistas, jugadores de afuera están llegando, y bueno, me ha costado un poco, pero bueno, ahí estoy disfrutando, que es lo más importante, que es donde me divierto. ¿Y cómo es el tema de la edad con el pádel, Reni? Porque si bien uno ve estrellas del fútbol que con lágrimas se tienen que despedir a los 34 porque, entre comillas, ya son viejos, tú tienes 43 y estás en una nueva disciplina. Sí. ¿43 es viejo para el pádel, es joven? Ah, bueno, lo que pasa es que hay unos medios de comunicación que de manera, bueno, que está muy viejo, por lo menos en el fútbol ya creo que era una edad ya bastante alta, ¿entienden? Pero en el caso del pádel no, o sea, yo juego primera división y soy creo que uno de los mayores de esa categoría. Hay jugadores que tienen más edad que yo, pero aquí en el pádel no hay edad, ¿entiendes? Siempre y cuando tú te mantengas físicamente en buen estado físico y salud, no va a haber problema en el pádel ni en la vida como tal. Reni, ha sido un gusto conversar contigo estos minutos en Zona Éxitos. No, vale, muchísimas gracias a usted y verdad agradecido por la entrevista. Reni Vega fue futbolista de la Vinotinto, fue portero de la Vinotinto,
formó parte de esa oncena que jugó la Copa América en 2007 y también en el 2011 cuando la Vinotinto quedó en cuarto lugar. 10:57. Es hora de hacer publicidad.